Institución Educativa Privada San Carlos. Formando triunfadores basado en valores. Razonamiento verbal 1. Cuarto, quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 1, tema 1, etimología 1. En primer lugar, veamos una parte introductoria, ¿no?, sobre lo que es la etimología. En cuanto a este aspecto, alumnos, este aprendizaje, ¿no?, que involucra nuestra lengua e involucra también lo que es la comprensión, y se da a través de alumnos, ¿no?, en cuanto a lo que es la morfología, que es la estructura, ¿no?, de la palabra. Relación de palabras en la formación de oraciones, ¿no?, la sintaxis, que es el sujeto, el predicado, modificadores, etc. En lo que es la fonética, o sea, la pronunciación adecuada de las palabras. Y el aspecto, ¿no?, semántico, o sea, el significado literal de cada palabra, tal como está en el diccionario de la DRAE o RAE. Y todo esto ha permitido, alumnos, todo esto ha permitido cuando una palabra ha tenido su origen y ha ido evolucionando a través, ¿no?, de la sincronía, ¿no?, o la diacronía. La evolución de estas palabras. ¿Qué ha pasado con nuestro castellano? Nuestro castellano ha sido pues formado, conformado, ha sido incorporado, se ha traído, ¿no?, terminologías de otras lenguas originarias. Y ahí nosotros tenemos, estudiantes, ¿no?, algunas palabras, algunos ejemplos, porque son bastantes, ¿no?, para que ustedes tengan conocimiento, pero ya cuando ustedes tengan su libro virtual, ahí las van a visualizar porque tienen que saber sobre esto. En el griego tenemos anfitrión, ¿no?, dilema. En latín, edificio, círculo. Del árabe, limón, aceite. Del fenicio, alma, cádiz. Visigodo, ¿no?, rapar, ufano. Del alemán, brindis, blanco. Del francés, carnet, chef. Del italiano, alarma, bronce. O sea, en estas palabras que han sido incorporadas, traídas, ¿no?, que han sido aceptadas, ¿no?, en el castellano, es donde ustedes, como estudiantes, ¿correcto?, va a imperar ¿qué? Una estructuración. Claro. Su exacta definición. Y si nosotros ya tenemos palabras, vamos a hacer ¿qué? Vamos a crear diferentes construcciones discursivas. Si hablo de construcciones discursivas, hablo pues, ¿no?, de oraciones, ¿correcto? De oraciones. Y luego, con ese conjunto de oraciones, ¿ustedes qué van a hacer? Van a redactar. ¿Y van a elaborar qué? ¿No? Párrafos, ¿no?, textos, pero en diferentes ciencias áreas, en donde los va a llevar a ustedes a ¿qué? A una comprensión textual. Veamos la definición y alcances de la etimología. Proviene de dos voces griegas, ¿no? Etimos, que significa, ¿no?, verdadero, logos, ciencia, ¿no?, palabra, y etimológicamente, pues la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras. Ojo, que estudia el verdadero significado de las palabras. ¿Y por qué razón?
porque implica el conocimiento desde su origen, la estructura de esa palabra en su origen y cómo ha ido, ojo, evolucionando, tanto en la escritura como en su significado, estudiantes, como en su significado. Y tenemos algunos ejemplos. Jurisdicción, tenemos, ¿no? Sabemos que proviene del latín, ahora conocemos, ius, iuris, que significa ley y derecho, dicare, que significa decir, ición, acción y efecto. Y el significado es autoridad para gobernar y hacer ejecutar las leyes. Lo que es jurisdicción. ¿Cómo se ha formado esta palabra? Tenemos otra. Antipirético, ¿no? Que proviene del griego anti, que significa contra, piro, ¿no? Fuego, e ico, relativo a. ¿Qué significa? Medicamento para bajar la fiebre. Otra palabra, electromagnético, que proviene del griego electrón, que significa ámbar, electricidad. Magnes, ¿no? Que significa imán. Y tico, relativo a. ¿Y cuál es el significado? ¿Qué significa? La fuerza magnética causada por una corriente eléctrica, lo que es electromagnético. Es igual, ¿no? Que universidad, ¿no? Proviene de un latín que es universitas, ¿no? Ingeniero, ¿no? De ingenium, ¿no? Músculo, ¿no? De muslo. Y así sucesivamente tenemos una serie de palabras. En cuanto a la estructura de la palabra, que es algo que ustedes conocen, ustedes pues son eruditos en este tema, tenemos lo que es el monema, que es la unidad mínima dotada de significado. O unidad mínima dotada de significado. Y dentro del monema pues encontramos lo que ustedes saben, estudiantes, que lo hemos estudiado el año pasado y se estudia desde primero de secundaria, raíz o lexema. ¿Correcto? Es la unidad mínima con significado semántico definible por el diccionario. O sea, aquella parte que es, no varía, es invariable, es la base del significado, es la base de la palabra. Por ejemplo, ¿no? En los vocablos, ¿no? Solar, soleado, girasol, antisolar, ¿no? Solsticio, hay muchas más, ¿no? Carasol, resolana, etc. Hay un elemento que no varía, que es sol. Ese elemento que no varía se le conoce como raíz o lexema, raíz o lexema. Tenemos lo que es el morfema. ¿Y qué es el morfema? Es una unidad lingüística mínima cuya acepción modifica o completa el significado del lexema. Y ahí encontramos ¿qué? Los derivativos o afijos, ¿no? Recuerden, ¿no? Afijos, sufijos, infijos, recordando un poco, haciendo una retroalimentación. ¿Y qué pasa con los afijos? Modifican y concretan el significado de una raíz. Ojo, modifican y concretan el significado de una raíz. Veamos en lo que son prefijos. Ustedes saben que van delante de la pre, ¿no? Antes. Tenemos prehistoria, pre,
es un prefijo. Pluricultural, pluri, prefijo. Los sufijos que ellos van detrás de la raíz, ahí tenemos cuartucho, ¿no? Ucho, sufijo, liderazgo, hazgo, sufijo. Y los infijos, que son pequeños segmentos, alumnos, y segmentos, partes, que están situadas en medio de la raíz y el sufijo. Y tenemos ahí polvareda, el infijo ar, cursilada, el infijo il. Tenemos alumnos también, aparte de los derivativos o afijos, los flexivos o gramaticales. Que estos aportan pues nociones ya de género, número y tiempo. Hablar después de género masculino, femenino, alumnos. En este caso tenemos los nominales. Acá funciona en el verbo sustantivo, ¿no? En género y número. Si yo les digo de repente, ¿cuál sería el género femenino de león? ¿No? Leona, ¿sí? De duque, ¿no? Duquesa. De gallo, ¿no? Gallina. De actor, ¿no? Actriz. Estamos hablando, ¿no? De vocales, ¿correcto? Hablamos a veces también de sílabas o de repente de 3 letras, que hace el cambio. De número, pues bueno, tenemos lo que es el singular y el plural, ¿no? Alumno, alumnos, etc. En lo que son los verbales, acá solamente funcionan en verbos, que hay una vocal temática, que acá indica la conjugación del verbo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ya específicamente en el tema del verbo, las conjugaciones, ¿no? Primera, segunda y tercera conjugación, ¿no? Saludaron, bebieron, salimos, bailamos, bailaron, ¿no? Etcétera. En cuanto a lo que son las desinencias, tenemos pues las personales, modo, tiempo y aspecto. Las no personales, ¿no? El infinitivo, gerundio y participio. Todo esto, alumnos, en forma específica vamos a ver en lo que es el tema de lo que es el verbo. Veamos algunas raíces y prefijos latinos. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más, como está en su texto virtual. Tenemos aceto, que significa vinagre, aqua, acque, agua, adipo, adip, que significa grasa, aero, que significa aire, raíces y prefijos griegos. Tenemos am, que significa privación o negación, acro, ¿no? Extremidad en lo alto, adeno, que significa glándula, agro, agri, ¿no? Campo. Tenemos los sufijos griegos y latinos, alumnos, aco, aca, que significa gentilicio, ¿no? Despectivo, agónico, combate, algia, que significa dolor, anima, animi, que significa alma, vida, y tenemos alumnos también lo que son algunas locuciones latinas, que esto a veces, bueno, ahorita les voy a dar mi inquietud sobre esto, ¿no? Sobre estas locuciones latinas, que en el español se conservan estas palabras, ¿no? Y expresiones, que a veces se emplean alumnos en el aspecto jurídico, en ensayos, textos también, en las distintas áreas, ¿no? Del conocimiento humano. Y tenemos lo siguiente, ¿no?
Acá pite abt calcen, que significa de la cabeza a los pies. A contrario sensu, en sentido contrario. Alter ego, que significa otro yo. A priori, en principio sin experiencia. Por ejemplo, a ver, tenemos la expresión, y presten atención por favor, yo les puedo mencionar o expresar lo siguiente, dice. A ver. Se debe elaborar una conclusión inequívoca, sin tener consideraciones ni prejuicios a priori sobre los acusados. Les vuelvo a repetir, se debe elaborar una conclusión inequívoca, sin tener consideraciones ni prejuicios a priori sobre los acusados. Sabemos que a priori significa en principio sin experiencia. Pero ¿qué pasaría si yo no utilizo a priori y le coloco su significado? A ver, ¿cómo sería la expresión, no? Se debe elaborar una conclusión inequívoca sin tener consideraciones ni prejuicios en principio sobre los acusados. Tendría el mismo significado. No, a veces nos hacemos un poquito, bueno, pienso yo, nos hacemos un poquito complejo, ¿cómo se llama nuestro castellano? ¿No? Porque estamos aceptando, y son aceptadas, ¿no? Estas locuciones latinas. Es igual, ¿no? Como puedo pronunciar lo siguiente, el modus operandi, ¿no? Modus operandi es una locución latina, de la banda delictiva consistía en esconder las armas de fuego dentro del contenedor de herramientas. Otra vez, el modus operandi de la banda delictiva consistía en esconder las armas de fuego dentro del contenedor de herramientas. ¿Qué pasaría si yo expreso lo siguiente? El modo de operar de la banda delictiva consistía en esconder las armas de fuego dentro del contenedor de herramientas. Porque modus operandi significa modo de operar. Tendría el mismo sentido, tendría el mismo aspecto, ¿no? Semántico, porque cuando hablamos del aspecto semántico es significado. Es igual, ¿no? Otra. De esto siempre escuchamos bastante en noticias. El statu quo de la frontera no satisface nuestras reclamaciones legales de los territorios adyacentes. El statu quo de la frontera no satisface nuestras reclamaciones legales de los territorios adyacentes. ¿Qué significa statu quo? Estado actual. Expreso lo siguiente. El estado actual de la frontera no satisface nuestras reclamaciones legales de los territorios adyacentes. Un ejemplo más, para dar por terminado, estudiantes, porque esto da la parte 1 de este tema. Dice, en muchos países como Venezuela, el gobierno de facto es la locución latina, lo ostentan los militares o las grandes corporaciones comerciales. En muchos países como Venezuela, el gobierno de facto lo ostentan los militares o las grandes corporaciones comerciales. Expreso lo siguiente. En muchos países como Venezuela, el gobierno de hecho lo ostentan los militares o las grandes corporaciones comerciales. ¿Qué estamos viendo, no? Al aceptar todas estas palabras, ¿no? Extranjeras, locuciones, ¿no? Extranjeras, como que de repente, bueno, viendo de un estilo estético, le da como un poco de realce, ¿no? De interrogante, de incógnita, ¿no? ¿De qué significa? Y eso mayormente lo utilizan en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Porque emplean una serie de locuciones, ¿cómo se llama? Latina, ¿no? Ad hoc, ¿no?
adecuado, el corpus delicti, ¿no? El cuerpo del delito, bueno, el currículum vitae, ¿no? Que es el carrera de la vida. Imagínense, en vez de nosotros colocar como título carrera de la vida, colocamos el currículum vitae. Y ahora, como le dicen, con los cambios que ha habido que la tecnología, ahora es el CV. Imagínense, alumnos, nosotros mismos vamos cambiando, ¿correcto? Y eso es a través de la evolución del tiempo, a medida que va pasando, ¿no? CV ahora, CV, imagínense. Es igual, ¿no? De jure, ¿no? De derecho. La otra es dura lex, la ley es dura, pero es la ley. O si no, también empleamos a veces en historia, ¿no? Homo sapiens, ¿no? Hombre sabio. Honoris causa, ¿no? Por causa de honor. In extremis, momento de la muerte. Lo que se escucha también bastante en los colegios con los alumnos, las personas, lo pescó pues infraganti, o sea, en flagrante delito. Ipso facto, ¿no? Por este hecho, ¿no? En el acto. Y así, alumnos, nuestros castellanos se han ido incorporando, alimentando de todas estas palabras extranjeras. Bien, alumnos, elaboran un organizador visual en su cuaderno, ¿no? Con la información que se les ha brindado. Le toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma de la institución. Por esta semana me la envían alumnos a mi WhatsApp. Necesito yo sus fichas personales del estudiante. Necesito eso. Solamente por esta semana, alumnos, en todas las áreas, para no estar repitiendo cada rato estudiantes. Tanto lo que es razonamiento verbal 1, lenguaje 1 y lo que es literatura, alumnos. Bien, lista de salida. Empezamos con Fabricio Arce. Presente. Adriano Bellido. Presente. Correcto. Martín Cárdenas. Presente. Muy bien. Lady Enríquez. Lady. Presente. Correcto, Lady. Andrea Muñoz. Correcto, hija. El micro, por favor, no se olviden. Hay que llegar más temprano, Andrea, por favor. Si no, me voy a comunicar con tu tía Silvia, creo. Me ha dado su teléfono. Que ya sabes, Andrea, vas a estar bien chequeadita, ya sabes. José Nina. José Nina. Presente, profesor. Correcto, José. Leonardo Tapia. Leo. Presente. Correcto, hijo. Paul Cáceres. Presente, profesor. Dayana Cárdenas. Presente, profesor. Correcto. También Paul, correcto. Susana. Presente, profesor. Correcto. Mauricio Congona. Va a salir grabado también eso, Mauricio. Estoy grabando la asistencia de salida. Pero no se preocupen, esto es como una clase de alumnos. Así como Andrea me puso, ¿no? Ja, ja, ja. Entonces, no se preocupen de eso, ¿no? Es como una clase, imagínense, presencial. Siempre hay bromas, interrogantes, hay preguntas a veces que no tienen relación.
normal, alumnos, estudiantes. Cristi, Presente. correcto, Cristi. Arianna, Presente, profesor. correcto, hija. Pedro Valencia, Presente, profe. correcto. Muy bien, alumnos. Pedro, en el grupo está la ficha personal. Eso no te olvides. A quinto sí le he enviado. En este momento voy a enviar de primero a cuarto. Bien, alumnos, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Cuídense, que tengan un buen día. Saludos en su hogar. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta mañana, hasta mañana.